Entonces, manos a la obra y vamos a proceder a hacer el proceso de elaboración del pan aliñado. Bueno, entonces a continuación yo les voy a mostrar. En ese momento yo ya tengo todos los ingredientes pesados y organizados. Vamos a iniciar el proceso de elaboración. Lo primero que ustedes deben de hacer es pesar y alistar todos los ingredientes. ¿Listo? Entonces, desde este punto de vista, el primer ingrediente que tenemos en la formulación es harina de trigo. Hoy vamos a trabajar 250 gramos de harina de trigo. El segundo ingrediente que tenemos es levadura seca instantánea. Si ustedes no tienen levadura seca instantánea, en este momento tenemos 5 gramos de levadura seca instantánea. Para las personas que no tienen levadura seca instantánea y tienen levadura fresca, recuerden que no son 5 gramos, que son 10 gramos. Levadura fresca se trabaja el doble de la cantidad. Si no tienen levadura instantánea, si no tienen levadura fresca y por el contrario tienen levadura seca activa, para esta levadura trabajan entre 7 y 10 gramos por libra. Quiere decir que para esta cantidad de 250 gramos de harina que estamos trabajando el día de hoy, pueden estar trabajando de levadura seca activa entre 3.75 gramos a 5 gramos de levadura. ¿Listo? El siguiente ingrediente es sal. Tenemos sal, 5 gramos de sal. Vamos con leche en polvo. De leche en polvo tenemos 12,5 gramos. Tenemos margarina. Margarina 30 gramos. El huevo son 25 gramos por ser... El huevo son 25 gramos, ahorita se lo agregamos. Tenemos en este caso la esencia de mantequilla. La esencia de mantequilla, que de esencia de mantequilla vamos a usar 2,5 gramos. Y finalmente tenemos agua, que el agua se la vamos a agregar gradualmente. También para esta fórmula de hoy tenemos queso blanco que vamos a utilizar, lo vamos a utilizar al gusto, lo vamos a usar para rellenar el pan, y también tenemos queso costeño. Entonces hoy vamos a hacer dos panes, un pan relleno y un pan sin relleno. ¿Listo? Vamos a continuar con el proceso de elaboración. Voy a listar los otros dos ingredientes que me hacen falta, que son el azúcar, los huevos y el agua. ¿Listo? Recuerden, el primer paso es pesar y alistar todos los ingredientes. Ya les mencioné los ingredientes y las respectivas cantidades. Entonces, vamos a proceder con el siguiente paso. El siguiente paso es mezclar. En este caso vamos a trabajar levadura instantánea. Entonces, la levadura instantánea se mezcla con la harina de trigo. Si ustedes tienen levadura fresca, la levadura fresca se hace corona de esta forma, hueco, volcán, cráter, como lo quieran llamar. En ese hueco agregan la levadura, un poquitico de azúcar, agua, hacen como una colada, ¿ven? Lo mezclan y los demás ingredientes van por fuera de la corona. Entonces, ¿cuánto tiempo se deja esa mezcla en la corona? Hasta que empiece a generar espuma. Cuando genere espuma, ya está lista para trabajar. En ese caso, ya mezclan todos los ingredientes. Listo. Para la levadura seca activa, ¿cómo la trabajan? En un recipiente aparte, agregan levadura, agua, un poquitico de azúcar, agua tibia, un poquitico de azúcar, y dejan reposar o fermentar hasta que genere espuma. Cuando genere espuma, ya proceden a mezclar con los demás ingredientes. ¿Listo? Ese es el proceso. En este caso,
De aquí en adelante nosotros vamos a trabajar con levadura seca instantánea. Entonces, repito, la levadura seca instantánea, mezclamos la levadura con la harina de trigo, y los demás ingredientes los agregamos en cualquier orden, en el orden que ustedes definan, menos el agua. ¿Listo? Entonces, agregamos azúcar, no importa el orden, agregamos sal, agregamos la leche en polvo, agregamos la margarina y agregamos la esencia de mantequilla, 2.5 gramos de esencia de mantequilla. Una vez agreguemos los demás ingredientes, mezclamos, no amasamos, solo mezclamos. Y para que el agua no se nos derrame, cuando la estemos agregando, hacemos una corona y procedemos a agregar el agua. En este caso yo no les pesé el agua. ¿Por qué no se las pesé? Porque estamos trabajando una harina en la cual desconocemos la marca. Recuerden que hay harinas fuertes y hay harinas suaves. Las harinas fuertes son las que son especiales para hacer productos de panadería. No todas las harinas llevan la misma cantidad de agua. Únicamente ustedes van a estandarizar el agua para sus productos cuando ustedes utilicen todo el tiempo una misma marca de harina. Tengan en cuenta que en el momento en que ustedes cambien la marca de harina, en ese momento les va a cambiar la cantidad de agua. ¿Listo? Entonces, en este caso, yo no voy a pesar el agua porque ustedes necesitan, ustedes tienen diferentes marcas de harina. Bueno, en este punto le vamos a agregar un huevo. Profe, una pregunta. Si el huevo AA son 50 gramos y ahí dice que 25, entonces buscamos huevos A sencillos, o cómo se haría para sacar la mitad del huevo. Como usted quiera. En este caso, ¿yo qué voy a hacer? Le voy a agregar el huevo completo y le voy a disminuir agua. Profe, en vez de agua puedo usar leche. En vez de agua puede usar leche. Sí, en vez de agua puede usar leche, pero yo les recomiendo que no la use porque la leche tiene unos componentes que son muy pesados, la leche líquida. Entonces, y para eso utilizamos también leche en polvo. Entonces, usted puede utilizar cualquier ingrediente que desee. Eso sí, si va a utilizar leche líquida, le quita la leche en polvo que lleva el producto. En este caso no se lo quitamos porque la leche en polvo pues, nos genera color, por el azúcar que tiene también ayuda a conservar el producto y muchas otras bondades que genera la leche en polvo. ¿Listo? Pero vamos a continuar. ¿Ahí están viendo bien? Sí. Listo. En este punto agregamos el huevo. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Recuerden, yo agrego un huevo, pero es medio huevo, son 25 gramos. ¿Qué pueden hacer ustedes? Ustedes lo baten y agregan el medio huevo. Yo agrego el huevo para poderlo utilizar y más bien al final le resto agua para que me pueda dar la cantidad de la humedad que necesito. Entonces mezclo muy bien. Ojo, el agua gradual, no le vayan a agregar mucha agua. Debemos ir buscando una masa que nos quede, una masa suave, que no nos quede ni muy seca ni muy mojada. ¿Quién me recuerda por qué no le agrego el agua pesada? Profe, porque eso depende de la marca de la harina que esté utilizando, y porque uno mismo a medida que va haciendo el proceso va tomando la decisión si necesita más o menos agua.
Yo puedo pesar el agua y echársela siempre con el mismo peso. siempre y cuando utilice la misma harina. Eso, la misma marca de harina. No es Profe, que las marcas sean malas. en vez de utilizar margarina, ¿puede reemplazar esa cantidad uno por aceite de oliva o no es recomendado? Sí, tú puedes reemplazar los ingredientes secundarios por lo que quieras. Muchas gracias. Bueno, para poderme quitar la masa de las manos, voy a utilizar un poquito de harina. La cantidad de harina adicional que utilizo no me va a alterar el producto. Es solamente para quitar los excesos de masa de las manos. ¿Listo? De todas formas, si a ustedes se les va un poquito la mano en la humedad, siempre y cuando no sea mucho, pueden usar un poquitico de harina. Lo ideal no es que la usen, lo ideal es que siempre le agreguen la misma cantidad de agua al producto para que les quede con la misma consistencia. ¿Listo? En este caso no la usé por humedad, sino que la usé para poder quitarme los excesos de masa de las manos. Hasta ahí, dudas, inquietudes. Miren que yo aquí solamente estoy mezclando y estoy tratando de formar una masa. Supongamos que a ustedes se les fue, agregaron a esta masa un poquitico más de humedad. Ustedes llegan, cogen harina, le agregan harina y ya. Eso sí, siempre y cuando no sea mucha humedad. Si es mucha humedad, ya ahí sí tienen que hacer una masa, puede ser la mitad de otra mezcla, otra formulación, pero sin agua y sin líquido. Listo, ahí vamos bien. Sí, profe. Listo, entonces ya tenemos la masa. En este punto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a amasar. Listo, aquí tenemos la masa. Vamos a amasar de tal forma, o como si estuviéramos lavando ropa. Listo, de la siguiente forma. Entonces llega, coge, rasga, luego recoge, vuelve y rasga, vuelve y recoge, vuelve y rasga. Y así sucesivamente hasta obtener un punto de película, seda o media velada. Yo ahorita les muestro el punto, ¿listo? En este momento voy a amasar. Entonces miren muy bien cómo amaso. Entonces rasgo, recojo, vuelvo y rasgo. Recojo, rasgo. Y así sucesivamente hasta obtener el punto de película, seda o media velada. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Quién me dice? Profe, activando el gluten. Activando el gluten, sí señora. Recuerden que yo les dije que la harina de trigo tiene unas proteínas solubles e insolubles que se llaman las gliadinas y las gluteninas. Esas gliadinas y las gluteninas, cuando se les agrega agua, generan algo que se llama gluten. Y ese gluten es de una consistencia elástica parecida al chicle. Y eso es lo que hace que el pan nos crezca.
Ahí, Profe, vamos bien. ¿Dudas? profe, la mezcla de los ingredientes o este paso se puede hacer en batidora o no. ¿Qué tipo de batidora? Yo tengo una kitchen y trae como una aspa diferente como para masas, pero no sé si se ¿Una puede hacer. kitchen de cuánto? Señor, ¿De cuántos litros? no sé dónde miro el número de litros. Siempre es grandecita, pero no, pues tampoco es industrial. ¿Es semi-industrial? Pues como yo no sé, de esas que venden en los supermercados, yo no sé. La verdad no sé, profe. Bueno, cuando las batidoras son de trabajo pesado, pueden trabajar estas masas. Cuando no son de trabajo pesado, pues no recomendamos utilizar la batidora porque estas masas son muy pesadas y van a disminuir la vida útil del producto o de la máquina. Por lo tanto, usted sí lo puede trabajar, pero de vez en cuando, siempre y cuando sea una batidora semi-industrial, superiores a 4 litros o 5 litros, y siempre y cuando usted le agregue masas pequeñas a esa batidora. La única forma de de ponerle una masa a una batidora es que la batidora diga que es trabajo pesado. Listo, profe, muchas gracias. Listo, usted sí puede hacer una masa pequeña ahí, pero para su casa y de vez en cuando. En cuestión de masas para panes. De resto, una batidora, trabaje galletas, trabaje pan de quesos, trabaje tortas, trabaje ponquecitos, trabaje lo que quiera, pero no le recomendaría que le metiera mucha masa porque eso le va a bajar la vida útil a la máquina. ¿Listo? Listo, profe, ya entendí, muchas gracias. ¿Sí ven cómo estamos amasando? Sí, profe. Yo creo que eso se lleva por ahí 20 minutos para que dé la tal, lo que nos dijo ahorita, lo de media Depende de velada la o punto de velocidad. película. ¿Cuánto tiempo más o menos lleva eso? Porque yo veo Si que es es de muy esa rápido. velocidad que yo le estoy haciendo, se lleva entre 25 y 40 minuticos. Casi que le apunto. Elisa, entonces a nosotros nos toca por ahí una hora. O sea, aquí lo importante no es el tiempo de amasado. Aquí lo importante es el punto de película, sea o media velada. Lo importante también es que ustedes vean la técnica con la que estamos trabajando. Vamos a revisar el punto. ¿Cómo lo revisan? Ustedes cogen un pedacito de masa y suavemente comienzan a estirar. Suavemente, ¿listo? Creo que ayer en el grupo de WhatsApp les mandaron unas imágenes con un punto de película seda media velada. Miren, ¿sí lo van viendo? ¿Sí van viendo que al otro lado se ve el dedo? Sí, profe. Listo, ahí levanto un poquitico, pero ya me está dando el punto. Listo, ahí prácticamente ya lo tenemos.
¿Ven que al otro lado se ve como el dedo? Sí. Listo, punto de película C, media velada. Voy a amasar 2 minuticos más. Listo, ya tengo mi masa. Hasta aquí, dudas, inquietudes. Ninguna. Profe, María Yepes hace una pregunta, igual yo coincido con ellas. ¿Cómo yo sé cuál es el punto de humedad final? Cuando toda la masa esté ligeramente húmeda o cómo uno sabe que ya debe parar en adicionar agua. Elisa, una masa que no quede ni muy seca ni muy mojada. Ya tú con la experiencia te vas a ir dando cuenta. Lo que pasa es que aquí es un poco complicado pues mostrarles Sí, la señor. consistencia, ¿sí? Es Pero similar como cuando uno hace las arepas. no, la consistencia de la masa de pan es muy diferente a las masas de arepa porque esta tiene elasticidad, No, la masa de arepa no tiene elasticidad, o sea, son muy diferentes las consistencias. sí, la Eh, consistencia la entiendo, pero cuando uno está haciendo la masa para las arepas, uno ya sabe, no con la consistencia, sino que uno le va adicionando y cuando ya ve que todo está mojadito, no empapado, uno dice, ya no necesito más agua. Se ve más o menos igual cuando ya no veo como rastros de harina seca, puedo asumir que hasta ahí es el punto del agua. no, 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 tú tienes, el punto es que quede una masa ni muy mojada ni muy seca. A veces tú tienes toda la masa lista, así la puedes tener así lista, pero la masa puede estar seca. La masa puede estar seca. Tú la sientes suave. Mira, tú la sientes suave, Sí, suave, señor. una masa suave, ¿sí? Aquí es muy complicado, pero lo más acercado que yo le puedo dar con respecto a la pregunta que me hacen es que no quede ni muy dura ni muy mojada. Y muy mojada. Tú te das cuenta cuando queda mojada porque esa masa se le empieza a pegar de las manos. Y se estira como si fuera un juguete eso de los niños, se parece como si fuera ahí un moco. Eso, ahí es porque está muy mojada. En ese caso, usted llega y le agrega más harina El hasta polvo que de se harina. le empiece a despegar de las manos y que ya no se le peguen las manos. En ese punto a mí no se me pega de las manos. Sí, señor. ¿Sí? Gracias, profe. Bueno, con gusto. Entonces, en este punto ya tenemos nuestra masa. ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a dividir la masa en dos. Esta masa nos pesa 517 gramos. Yo la voy a dividir en dos porque de aquí voy a sacar dos panes. Como les iba diciendo, con una capa muy delgada de margarina, en este punto, después de dividir, como si fuera una crema, ustedes saben mucho de cremas, y se la ponemos encima al pan. ¿Sí ven? Una capa muy delgadita. ¿Esto es para qué? Eso es para que el pan no se nos reseque y permanezca hidratado.
Entonces, después de agregarle esta capa, lo vamos a dejar reposar entre 5 y 10 minutos, entre 5 y 10 minutos, tapado con bolsa. Lo que pretendemos es que la masa descanse un poquito para proceder a armar los panes y que cuando lo estemos armando sea un poco más flexible la masa. O sea, la masa con el descanso se vuelve un poco más flexible. Entonces le vamos a cortar la corriente de aire con una bolsa para que la masa no se nos reseque. Hasta ahí, ¿dudas o inquietudes? ¿Vamos bien? Sí, señor. Listo, mientras este reposa, yo voy a cambiar y vamos a alistar, voy a alistar la lata, ¿listo? ¿Otra vez estamos sin video? ¿O soy yo? Es que como yo estoy sin internet y estoy es... Ah, ya. Eso. Entonces, aquí ¿qué tenemos? Tenemos una lata, la vamos a semi-engrasar. Listo, la vamos a semi-engrasar. Una capa muy delgadita, puede ser con margarina. Puede ser con margarina o con una especie de grasa hidrogenada. Le va a colocar una capa muy delgadita para que el pan no se le pegue. ¿Listo? No se le echa harina Claro. después como a las tortas, profe. Señora, No se le echa harina después como a las tortas. no señora, para el pan no. Y la margarina que le va a agregar a la lata o al molde es una capa delgadita, no gruesa como la de las tortas. Listo, es delgadita, miren. ¿Sí vieron que prácticamente no se ve la margarina? ¿Sí ven? Sí, profe. Esto lo vamos a llevar a cámara de crecimiento. ¿Para qué? Para que nos crezca el producto más rápido. Pero eso es porque yo tengo cámara de crecimiento, ¿sí? Eso es porque yo tengo cámara de crecimiento. Miren ahí, eso es una, ¿cómo lo llamamos? Una tolva donde le echo agua. Donde le echo agua. Y aquí por debajo, si van a mirar, voy a prender
¿Sí vieron? Sí, profe, eso es para adelantar el proceso de la fermentación. Exactamente. Si yo no tengo esta cámara de crecimiento, ¿yo qué es lo que hago? Lo dejo reposar mucho tiempito en casa, en el lugar un poquito más cálido que uno En tenga. el caso de ustedes lo dejan crecer hasta que la masa les doble el tamaño. Cuando la masa les doble el tamaño, ya está listo para meter al horno. Antes de que la masa les doble el tamaño, cuando lleve la mitad del crecimiento, ustedes cortan con la cuchilla el pan o con el cuchillo, cortan y luego barnizan. Listo, en ese punto, eso lo vamos a hacer ahorita. Entonces ya llevamos 10 minuticos de reposo de la masa, ya vamos a proceder a armar el pan. Vamos a continuar con el proceso. Ya vieron cómo se engrasó la lata. Ya vieron cómo se engrasó la lata. Entonces vamos a continuar con el proceso de elaboración. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos un tubo. Esto es un tubo de PVC. Ustedes van a un depósito y lo compran nuevo, más o menos de 30 centímetros de largo, el que utilizan para las redes de agua potable. Ese tubo, más o menos de 30 centímetros de largo. ¿Listo? Ese es muy bueno para trabajar con este tubo los diferentes productos, y eso no es muy costoso tampoco, eso lo encuentran en cualquier depósito. Entonces, en este caso, antes de trabajar vamos a alistar el queso. Profe, ¿no se puede usar de esos rodillos de madera que uno tiene en la casa, pues como de cocina? No. El de madera en su casa, pero recuerden que la madera no es aceptada por la normatividad, no se puede usar madera. Entonces, por lo general, o es plástico, o de cerámica, o es acero inoxidable. En el caso de moldes y latas, aluminio, pero eso es un aluminio especial y solamente es para hornear. En el caso de moldes y latas. De lo contrario, o es plástico, cerámica, acero inoxidable. ¿Listo? Aquí ya tenemos el queso. Eso es queso blanco, o en el caso de ustedes pueden usar algún tipo de cuajada. Y recuerden que yo en la lista también les había pedido queso costeño. ¿Listo? Entonces procedemos a retirar el plástico. Miren que tiene una parte lisa y una parte rústica. Entonces la parte lisa la ubico por debajo. Listo, y procedo a extender de la siguiente forma, miren. Desde el centro hacia atrás, luego centro adelante, y dejo una bolita acá. Luego regreso al centro, hacia atrás, y formo una especie de lengua. ¿Sí la ven ahí? ¿Sí ven la lengua? Sí. Listo. Aquí en este extremo, van a adelgazar lo más que puedan. Adelgazan lo más que puedan. Y hacen un leve corte ahí, que les quede muy delgado, y este pedazo lo colocan en la parte de arriba.
y que le quede muy delgado lo que adelgazó ahí, listo, que no les quede grueso, porque si no, cuando el pan está horneando, otra vez vuelve y se les desenrolla el pan ahí por no hacerle, eso se llama remate, le hacen un remate ahí, listo, hasta ahí, dudas o inquietudes, ¿vamos bien? Listo, cojo el queso, a mí me gusta utilizar abundante queso para mis panes, estiro acá, ubico el queso, lo forro con la masa, hago como si fuera una empanada, ¿sí la ven? Y procedo a enrollar, enrollo sin apretar. ¿Sí ven cómo voy enrollando? Y nos queda un pan. Hasta ahí. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Profe, una pregunta. No sé si me perdí. ¿Su merced pesó la cantidad de masa? La dividí en dos. Esa es una mitad, completica. Sí, esta es una mitad completa. Gracias, profe, qué pena. Sí, con respecto a las cantidades que dice Elisa, para todas las demás personas, ustedes pueden sacar las porciones del tamaño que ustedes quieran. Recuerden, apliquen la regla de oro que yo les mencioné en el documento que les mandé, les envié una regla de oro. Y ahí dicen, para panes de 150 gramos hacia arriba, van a hornear a 300 grados Fahrenheit o 150 grados centígrados. Y para panes con un peso inferior a 150 gramos, o sea, 150 gramos hacia abajo, hornean a 350 grados Fahrenheit o 175 grados centígrados. Entonces van a leer muy bien esa fórmula el documento que les envié de las fórmulas en el proceso de elaboración, porque ahí está muy especificado los gramos que pueden usar. Entonces, ustedes pueden sacar las masas del peso que ustedes deseen. Eso sí, deben de tener en cuenta, si la sacan muy grande, deben de verificar que el pan sí lo puedan meter al horno, sí lo puedan hornear. Y recuerden, entre más grande el producto, mayor el tiempo de cocción y menor es la temperatura. ¿Listo? Listo, vamos a proceder a hacer el otro pan, pero sin relleno. Lo mismo, cogemos la masa, la volteamos, el rodillo, centro, hacemos presión y estiramos hacia el lado de acá, hacia atrás. Luego volvemos al centro y estiramos hacia adelante. Centro, estiramos hacia atrás, centro adelante y así sucesivamente hasta obtener una lengua. Más o menos de unos 30 centímetros para este tamaño de este pan, ¿listo? Pero lo importante es una lengua. Otra vez, recuerden el remate. Recuerden el remate. Adelgazan muy bien la masa. En ese remate, hacen un breve corte. Que quede muy delgadito ese remate. Y el pedacito de masa que sobra lo colocan en la parte de arriba. Y como no vamos a usar relleno, hacemos lo mismo, pero sin relleno. Hacemos como una especie de empanada o algo parecido y procedemos a enrollar con la misma técnica. Ya, después de que ustedes tengan estos primeros conceptos, ya ustedes pueden ir a internet y buscar videos sobre cómo hacer figuras o estilos y tipos de panes, cómo moldear estilos y tipos de panes. Lo importante es llegar hasta aquí con una masa bien amasada, con una masa bien elaborada. De ahí para adelante ya lo otro es sencillo. ¿Listo? Aquí es la primera parte. La segunda parte es el proceso de horneo.
Entonces, cogemos nuestra lata, que ya la semi-engrasamos, llevamos los panes a la lata. En el caso de ¿ustedes qué hacen? Ustedes cogen su bolsa, le colocan la bolsa al pan y lo dejan crecer en un lugar cálido, que no sea muy frío. Les recomendaría que lo hicieran de forma natural. ¿Cuánto se les demora? Eso depende del clima. Si está haciendo mucho frío, se les demora más para crecer. Si está haciendo mucho calor, les va a crecer más rápido. Los que viven en Bogotá, recuerden que se les va a demorar el producto mucho más para crecer, o en ese momento ustedes pueden usar un poquitico más de levadura para los que viven en Bogotá. ¿Listo? Para los que viven por allá por el lado de la costa, donde hace mucho calor, entonces van a usar menos cantidad de levadura. Entonces en Bogotá, que hace más frío, mayor cantidad de levadura. Y en las zonas donde hace mucho calor, menor cantidad de levadura. La clave es en la cantidad de levadura que usted use. ¿Listo? ¿Están viendo cómo lo llevé a la cámara de crecimiento? ¿Qué hace esta cámara de crecimiento? Por medio del vapor, de esa agua que se empieza a evaporar, genera un ambiente húmedo y un ambiente cálido. Entonces ese ambiente hace que el pan nos agilice el proceso de fermentación. ¿Listo? El proceso de crecimiento. Ya son las 9:20. Vamos a ver en cuánto tiempo nos crece en cámara de fermentación, en cámara de crecimiento. Listo. Hasta ahí, señoritas. ¿Dudas o inquietudes? Tienes una preguntita. profe. No se ¿Señora? ve como tan, tiene su técnica, no se ve como tan facilito. No, eso es fácil. Yo creo que es más difícil hacer tortas. Si ustedes ya superaron esa etapa. De la gran mayoría, claro está. Vamos a hacerle pues, pero no lo veo tan fácil. Profe, es tan amable. Cuando tú dices que lo metes a la cámara de fermentación, ¿es ya el horno? No, cámara de fermentación es porque como aquí no tenemos el tiempo suficiente para esperar, yo necesito que ese pan me crezca rápido. Eso es un equipo de panadería. En cámara de fermentación, recuerden las primeras explicaciones que yo les di ahorita cuando llevé el pan a la lata. Ustedes llegan, lo tapan con bolsa, lo arman, lo colocan en la lata, lo tapan con bolsa y Bueno. lo dejan crecer. Bueno, pero sí, ya, la cámara de fermentación es algo que no tenemos, pero entonces nosotros, ¿cuánto tiempo lo dejamos para que cumpla su proceso de cámara de fermentación? Recuerden lo que yo les dije al principio, lo van a llevar a crecimiento en este punto, miren, en este punto lo llevan a crecimiento hasta que doble su tamaño. Mire, en este punto lo ponen a crecer, no necesitan cámara de fermentación para que no me compliquen la vida. ¿Sí? En este punto, miren, cámara de fermentación o crecimiento natural hasta que el pan doble su tamaño. Cuando el pan doble su tamaño, usted lo saca, lo barniza y lo lleva al horno. ¿Listo? Niñas, para todas, cuando este pan tiene la mitad del crecimiento, en ese punto usted corta para decorar el pan. De lo contrario, si usted deja que el pan tenga su crecimiento, doble su tamaño, ya no lo puede cortar. ¿Listo? ¿Es claro? Sí, profe. Es claro, recuerden, niñas, ustedes no tienen cámara de crecimiento. Lo llevan a un lugar tapado con bolsa, eso sí, lo tienen que tapar con bolsa. A un lugar tapado con bolsa donde
donde Disculpe, una pregunta. un lugar cálido, sí. Si uno no tiene lata, uno lo puede poner como en una tapita de algo o así, porque es que yo no pude conseguir lata. Lo pueden llevar a un molde si quieren. Yo vi, por ejemplo, el grupo de ayer que una de las niñas horneó en los moldes de ponquecitos. Eso sí, la recomendación que le hago es, eh, mire el espacio del molde que tiene y si es un molde, tiene que colocar una cantidad de masa que le dé menos de la mitad del molde, porque ese producto le crece. Profe, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, en la fermentación, eso uno no lo puede dejar, por ejemplo, otro día según el clima, o todo hay que hacerlo el mismo día. En el proceso de crecimiento del pan, ¿Me la repites, por favor, la pregunta? Que con el tiempo de la fermentación, o sea, según el clima, si uno lo deja, o sea, todo hay que hacerlo el mismo día, o si por ejemplo se puede dejar hasta el otro día fermentando y ya ponerlo a hornear, todo el mismo día. Depende del calor o del frío que esté haciendo. Si tú lo quieres dejar hoy, trabajar hoy, por ejemplo, en la tarde, tipo 6 de la tarde, y hornear la próxima mañana, entonces tienes que disminuirle la levadura a la mitad o menos de la mitad. Porque si no, el pan se te va a crecer mucho. Mejor dicho, el pan lo tienes que hornear inmediatamente crezca. Entonces tienes que bajar la levadura en ese caso. Bueno, ahora hay otra técnica que es la técnica con masas madre, que es una masa que se hace aparte con harina, agua y levadura, y eso se deja fermentar por varias horas, y luego cuando se vaya a trabajar, se coge una masa sin levadura, más la masa con levadura, se mezclan y se cilindra y se arma el pan. Ya eso es otra técnica diferente. Lo que yo estoy aquí usando son técnicas rápidas. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Profe, yo tengo un moldecito de 30 centímetros de largo por 9 centímetros de alto por los 4 laditos. Ahí podría preparar el de los 250 gramos aliñadito. ¿Es apto este molde para esa cantidad? ¿Cuánto es la medida? Tiene 30 de largo y por los 4 laditos tiene 9 centímetros de alto. Entonces, 30 de largo por 9 centímetros de alto por los 4 laditos. Como nunca lo he usado, entonces no sé. ahí puede hornear los dos panes, pero se le van a pegar. Pero podría colocar una sola mezclita, pues para no dividir la masa en dos. Sí, la puede, pero le tiene que quedar la mezcla, le tiene que quedar por debajo de la mitad del molde. Ah, bueno, profe, gracias. Porque el pan crece, o sea, tienes que darle espacio para que crezca. Ah, bueno, muchas gracias. No se les olvide, el producto en sus casas no va a crecer a la misma velocidad que me va a crecer a mí. Sí, ¿Quién me dice por qué? por lo de la cámara que usted tiene, pues su equipo que es diferente al de nosotros. Exactamente. Y si yo tuviera el tiempo, no utilizaba esa cámara. Yo por lo general cuando hago los productos aquí, yo los hago, por ejemplo, a las 8 de la mañana y los estoy horneando por ahí a la 1 de la tarde. Ah, ya. Pero los horneo porque como no tengo afán, entonces los horneo a esa hora. Los dejo crecer, que crezcan naturalmente. Ajá. Más dudas, más inquietudes. Recuerden, vamos recordando conceptos. Si yo no tengo levadura instantánea,
Para esta mezcla que hicimos, para esta mezcla trabajamos 5 gramos de levadura instantánea. Si yo no tengo levadura instantánea, ¿qué hago? Y tengo Puede, levadura fresca. puede utilizar la levadura fresca Tengo levadura fresca. y entonces tiene que utilizar el doble. ¿Me lo repites, por favor? De levadura instantánea para este pan aliñado utilizamos 5 gramos. Y si no tengo levadura instantánea y tengo levadura fresca, entonces se nos recomienda utilizar el doble. Listo, el doble. Bueno, si yo no tengo levadura instantánea, no tengo levadura fresca y tengo levadura seca, Activa. Entonces nos recomienda utilizar de 3.5 gramos a 5 gramos para esta receta de 250 gramos de harina. ok. Y y que cada levadura tiene 3 formas diferentes de prepararlas o activarlas. Bueno, para ahí tú ya sabes mucho. Otra persona que me conteste de lo que tú estás diciendo. ¿Cómo preparamos, cómo agregamos al producto la levadura fresca? Juntando la profe directo con la harina, La levadura fresca. No, la seca. Ah, la fresca. La fresca no es activándola con agua. Y Sí, ¿cómo la? azúcar, por medio de la corona. Por medio de la corona. Le agregamos todo el azúcar. Le agregamos todo el azúcar. No, porque si tiene leche en polvo, la leche en polvo añade también azúcar. Bueno, pero entonces a esa corona estamos hablando de levadura fresca y cómo preparamos la levadura fresca. Entonces me están diciendo que hacemos hueco, corona, volcán, le agregamos levadura, agua tibia y azúcar. Entonces la pregunta es, ¿le agregamos todo el azúcar ahí en ese punto? No, profe, solo una pizca de azúcar, No, un profe. poquito nada más. Gradualmente. El azúcar. El Se azúcar le echa todo para poder que se active la levadura. No, ¿Qué profe. pasa si le agregamos todo el azúcar ahí? Se activa la levadura. Hay una consecuencia si le agregamos todo el azúcar ahí. Sí. Recuerden que en la parte de materias primas yo les decía, el azúcar en grandes cantidades es un conservante y la levadura es un microorganismo vivo. Más o menos, pasa lo que nos pasa a nosotros cuando comemos mucho. ¿Qué nos pasa? Aumentamos de peso. Pero en el instante. Se nos sube la glicemia. ¿Cierto? Nos puede dar una indigestión o algo parecido. Entonces, ¿qué pasa? No le pueden agregar mucha cantidad de azúcar directamente a la levadura. Entonces, por eso se recomienda un poquito de azúcar. Y el resto de azúcar por fuera de la corona. O sea que si estamos preparando estos 250 gramos y tenemos de azúcar común 30 gramos, utilizamos 15 para activar la levadura fresca y los otros 15 van por fuera de la corona o volcán. Sí, eso es porque es poquita la cantidad. Claro. Pero ¿qué pasa si yo tengo una masa donde el azúcar es 1 libra? Basta con una cucharada o una cantidad similar. Profe, y ahí usted nos hacía una recomendación, el momento para empezar a amasar
ese volcán, que es cuando se debe hacer, cuando se observa un poco de espuma entre la levadura y el azúcar y el agüita, y ahí es como donde ya está activa para empezar a mezclar. Sí, exactamente, muy bien. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Dígame, por favor, cómo trabajamos la levadura seca activa. Creo que la levadura seca activa. Utiliza de 7 a 10 gramos por libra. Bueno, esa es la cantidad, sí, pero entonces con respecto al momento de mezclarla, ¿cómo la trabajamos? Profe, usted dijo que echaba agua tibia hasta que haga espuma y agregar la margarina. ¿Listo? Ese es el procedimiento, ¿listo? Recuerden, los ingredientes por fuera de la corona, los demás ingredientes. Y cuando vayan a mezclar, a formar la masa, comienzan desde adentro hacia afuera para que el agua no se les derrame. Niñas, para que lo tengan en cuenta, no se vayan a desesperar cuando el pan les esté creciendo. Dejen que el pan les crezca. Les cuento una anécdota. Una vez, yo no le eché la cantidad suficiente de levadura a un pan. Normalmente lo hice a las 6 de la tarde y lo empezaba a hornear a las 7:30, 8 de la noche. Entonces, cuando yo voy a mirar el pan a las 7:30, 8 de la noche, yo vi que el pan no me había crecido. Entonces, cuando yo vi que el pan no me creció, ¿yo qué hice? Lo dejé crecer y me fui a dormir. Al otro día, a las 12 del día, vine a hornear ese pan. ¿Por qué les cuento esto? Para que ustedes sepan de que dejen crecer el pan, no se desesperen. Lo importante es que vean que el pan doble su tamaño. Cuando doble su tamaño, en ese instante ya pueden barnizar y llevar al horno. ¿Listo? De lo contrario, déjenlo crecer, que él, si lleva levadura, les va a crecer en algún momento. Y lo otro es, cuando el pan no lleva levadura, ahí sí, si al otro día no le ha crecido, fue porque usted no le echó levadura. Entonces ese pan le va a quedar diferente. ¿Listo? ¿Hasta ahí dudas o inquietudes? Dime. Si yo deseo, pongamos un pan redondo, entonces esa cuajada, ¿cómo la coloco? En cuadro. Pues si lo quieres hacer, relleno de queso, coges un cuadrito, lo partes en un cuadro y la pones y tienes que formar la bolita pues así, con ese movimiento, mira, con ese movimiento. Yo no veo, porque usted no se ve. Con ese movimiento, ¿no me ven ahí? Yo no lo veo. Tiene que buscarme. Bueno. Tiene que buscarme y hacer lo mismo que hizo la compañera ahora. A ver. Ahora el listado donde dice contactos en la parte superior y ahí se despliega el listado de las personas que están conectadas. Y ve y me busca, yo estoy en 2 perfiles. Usted le llega, coge queso, con la misma masa hace como una arepa, lo forra y sobre la mesa empieza con movimientos circulares, para un mismo lado empieza como a formar una bola. Con la mano encocada. ¿Listo? Profe, entonces se puede rellenar con los dos tipos de queso, con el costeño o con la cuajada, ¿cierto? Les recomiendo queso blanco para rellenar, queso blanco o cuajada para rellenar. El costeño para
mejorar porque el costeño es muy salado y no da un muy buen sabor cuando estamos calientes. Entonces, ¿para qué es el queso costeño? Para rallarle por encima y que nos dé un color, para rallarle por encima y eso nos va a mejorar el sabor y nos va a mejorar el color del pan. Ah, bueno, muchas gracias. Profe, me vuelve a repetir, por favor, porque apenas lo estaba buscando. Profe, usted acabó de colocarle al pan, no era costeño, se veía como con huequitos como el costeño. No, ese no era, ese era queso blanco. Queso blanco. Y ese queso blanco normal que uno compra en el supermercado después no bota mucha agua. Depende. No la humedece. El queso blanco no lo humedece. Lo que pasa es que el queso tiene que estar en refrigeración para que conserve su humedad. Entonces, si lo deja fuera de la nevera, eso va a empezar a botar el suero. Uno lo saca directamente de la nevera y lo coloca en la masa. No lo puede tener antes. No, lo saca directamente. Lo deja un ratico, el tiempo que usted necesita para porcionar el queso que necesita y el resto lo guarda. Perfecto, listo. Miren cómo va nuestro pan. ¿Sí lo ven? No lo veo. Búscame. Sí, profe. Búscame en el otro perfil, por favor. No, pero no me aparece en ninguno de los dos la imagen. Búscala que ahí estoy. Sí, pero ya he mirado los dos perfiles y no los ve, no se le ve la imagen. Y todos están igual. No sé si eso lo mira ahora. Profe, yo sí lo veo. Yo sí lo veo. Profe, yo también lo veo. ¿Listo? Sí. Miren, ya tenemos nuestro pan. Ahí donde está ya casi que está doblando su tamaño. Vamos en este momento a proceder a hacer el corte. Yo lo voy a hacer con un cuchillo con mucho filo. ¿Ven cómo le hago el corte? Sí. La cuchilla que les pedí en los materiales es para que hagan esto. Ojo, esto no lo pueden hacer cuando el pan ha doblado su tamaño. Cuando el pan ha doblado su tamaño no lo pueden hacer. ¿Listo? Aquí, ¿qué tengo? Aquí tengo un huevo. Entonces voy a batirlo. Esto es un huevo completo. Listo, ya tengo mi huevo batido. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a coger mi pan con una brocha. Recuerden que yo les pedí una brocha de pulgada, ¿cierto? De 1 pulgada. Con una brocha de 1 pulgada y voy a proceder a barnizar mi pan. Como si lo estuvieran pintando con huevo. Mejor dicho, lo pintan con huevo. Listo, por todas partes, sin ir a chorrear el huevo en la lata. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Recuerden que aquí no tiene todo el crecimiento. Aquí tiene un poquitico más de la mitad del crecimiento. Bien por el corte que le hicimos. Aquí tiene la mitad del crecimiento. ¿Listo? Bueno, un poquitico más de la mitad. Pero estos cortes que les acabé de hacer aquí no se lo pueden hacer
no se lo pueden hacer cuando tenga todo el crecimiento. Ah, que es que se les creció mucho y se les olvidó hacer el corte. Simplemente barnizan, decoran con el queso y llevan al horno. Profe, yo he visto en unas partes que le ponen al pan es como un trapo húmedo encima. No, mejor el plástico. Lo que pasa es que el trapo húmedo le ayuda pues, a conservar la humedad, pero con el plástico y la capa de margarina que le puso al principio, con eso apenas es suficiente. Listo, profe. Listo. Voy a mirar a ver si aquí nos da. Ahí estamos bien, ¿cierto? Ahí me ven. Sí, profe, se ve bien. Pero tengo mi queso costeño. Por la parte más delgada, pues hay una parte que es más pequeña, que tiene como los huecos redondos. Vamos a proceder a rallar nuestro queso encima del pan. Ya les voy a mostrar cómo va quedando. Profe, yo no lo veo. Es que esta parte de echar el queso no se ve mucho. ¿Cómo que no me ve? ¿Ahí me está viendo? Sí, profe, ya lo veo. Ya. Bueno, es que le estaba mostrando era el pan. Miren. Profe, ese pan se ve muy bueno. ¿Sí ven? Sí. Y miren aquí este. Ay, sí. Ya se dan cuenta para qué. Sin Profe, desayuno. ese pan se ve muy rico. Ya se dan cuenta para qué es el queso costeño. No les recomiendo que le agreguen queso costeño como relleno. Más fácil, consiguen cuajada y le agregan cuajada. ¿Listo? Entonces, en este punto, todavía el pan le falta un poquito para crecer. Pero entonces, mientras crece, yo voy a proceder a prender el horno, lo voy a precalentar. Listo, ahí prendí mi horno. Miren. Aquí necesito una llama muy bajita porque el horno lo necesito a 300 grados. Listo. Ahí ya tengo mi temperatura. Profe, ¿cuánto tiempo de precalentamiento requiere el horno? Los hornos calientan, tienen diferentes tiempos para precalentar. No todos calientan al mismo tiempo. Hay unos que se demoran 5 minutos, el mío calienta en 5 minutos. O sea, precalentado es decir que usted tiene que meter su producto a la temperatura que va a hornear el pan. Cuando usted prende el horno desde cero, cuando usted lo prende en cero, el horno no tiene la temperatura de 300 grados. Usted tiene que esperar a que su horno llegue a 300 grados, 350 o la temperatura en la que vaya a hornear su producto. Ya, cuando esté en esa temperatura, ya ahí sí puede meter el producto.
¿Listo? Listo, profe, gracias. Pero entonces, ¿cómo eso según hornos industriales? Pero por ejemplo, uno con el horno casero de la estufa, pues de la casa, ¿cómo se da cuenta que ya está en el total de calentamiento? Todo depende de los hornos. Como te iba diciendo, por ejemplo, mi horno no tiene termostatos, no tiene piloto. Yo simplemente sé que más o menos a los 5 minutos el horno ya tiene la temperatura. Hay unos hornos que tienen piloto y termostato, entonces cuando usted llega y le coloca la temperatura, usted ve que el horno tiene un bombillito prendido y cuando el bombillito se apaga es porque ya llegó a la temperatura. No, tiene que aprender a manejar su horno, ya es muy relativo. Mi horno es diferente al tuyo, tu horno es diferente al de los demás compañeros, ya son casos particulares que yo los atiendo por interno y más que por interno en el momento en el que ustedes vayan a hornear. Ah, bueno, profe, gracias. Bueno, el pan demora más o menos entre 25 y 30 minutos en el horno. Bueno, les cuento, el proceso para los otros panes, así no tengan el video, este video yo se los voy a mandar, este video, pero así no tengan los otros videos de los otros panes, el proceso es similar a este que hicimos con este pan. O sea, ustedes aprenden a hacer este pan y aprenden a hacer los demás panes. Profe, uno lo coloca a hornear y tiene pues en cuenta lo de la regla de oro para los pesos y las temperaturas. Despuésito de que pasan los 20 minutos, reviso el pan estilo torta para saber que ya está. No, no se revisa estilo torta. ¿Cómo se puede revisar, profe? No, él coge color. Ah, bueno. Simplemente verifica de que si es un pan grande que se demore los 25 a los 30 minutos. Ajá. Que no se te demore más o que no salga en menos tiempo. ¿Sí? Y ya de ahí en adelante el pan coge color por encima y coge color por debajo. Listo. Listo, porque la torta se revisa diferente, listo. Ajá. Ya con el color por debajo y con el color encima, ya usted le da el color a su gusto. Lo deja que tome color a su gusto. Listo. Apenas esté doradito por encima, es porque entonces ya está. Sí, pero tiene que estar dorado por encima y dorado por debajo. Si está dorado por encima y blanco por debajo, ese pan está crudo. Yo creo que mi horno ya está caliente. Voy a revisar. Sí, mi horno ya está caliente. Entonces vamos a proceder a meter nuestro pan al horno. Listo. Miren, estoy llevando mi pan al horno. Ya el pan tiene el crecimiento que necesito y lo estoy llevando al horno. Listo. Recuerden, cuando el pan doble su tamaño. ¿Sí lo ven? ¿Listo? De aquí en adelante son las 10:15. Contamos de 25 a 30 minutos. Vamos a mirar el pan. Vamos a mirar cómo va horneando. ¿Sí? Y que aquí va muy bien el pan. ¿Cuántos minutos lleva? Ya más o menos 30 minutos. Ya el pan está prácticamente listo. Vamos a sacarlo así. Ustedes le pueden dar otro poquito más de color si así lo desean. ¿Listo? Listo. Entonces aquí vamos a mirar el pan desde allí más cerca. ¿Cómo ven el pan? Señoritas, ¿cómo lo ven?
Muy provocativo. ¿Listo? Profe, muy rico, se ve delicioso, provocativo. Bueno, Ojalá así nos quede, yo. ya aquí tenemos nuestro pan recién horneado. Miren el corte que le hicimos, cómo quedó. Vamos a despegarlo para que lo miren por debajo. Miren que quedó dorado por encima, dorado por debajo. Listo. Entonces ya aquí terminamos nuestra clase de hoy para que lo tengan en cuenta. Hasta ahí, ¿alguna duda o inquietud? ¿Ninguna? Listo. Entonces, yo les agradezco mucho que hayan estado en esta clase y les deseo un feliz día.